Hermanos, en esta mañana vamos a hablar un poco en nuestro tema. Como usted sabe, estamos llevando dos series de predicaciones y estamos teniendo una predicación del estudio de Hechos, ¿verdad? Y también una predicación acerca de un tema, ¿verdad? Y bueno, así que si usted quiere repetirse, ¿verdad? Usted quiere venir, puede venir a las 7, como lo decía el pastor Carlos, y luego repetirse el culto de las 10:30, porque estaremos predicando esas dos series de manera simultánea, así que puede tener mayor bendición. Hoy vamos a hablar acerca del el enojo, de la ira, los conflictos. Y si usted ve ahí, hay una persona que ahí está con una cara, ¿verdad?, molesta, enojada, ¿verdad? Y eso es lo que hace el enojo. Nos cambia hacia otra persona. Esa persona cálida, amable que usted normalmente es. Cuando se enoja, eso cambia, ¿verdad? Y se vuelve una persona complicada, ¿verdad? Una persona, ¿verdad?, que puede ofender con sus palabras, con sus actitudes, con sus acciones. Cuando estamos muy enojados, hermanos, ¿qué sucede en nuestro cuerpo? Suceden un montón de situaciones químicas en nuestro cuerpo que se desencadenan. Todo el cuerpo se pone tensionado. Se tensionan los músculos, se tensionan, ¿verdad?, su cuerpo, sus fibras. La sangre va circulando más lento, ¿verdad?, lo que hace que llegue menos oxigenación al cerebro. Y entonces usted, enojado, no puede pensar bien, no tiene claridad, no tiene claridad en lo que va a hacer, en lo que va a decir. Se altera y se rompe el equilibrio del sistema cardiovascular, hormonal y el sistema nervioso. La presión arterial se desequilibra y hay un aumento descontrolado en la frecuencia cardíaca. La bilis se derrama dentro del cuerpo, la sangre se envía a la periferia, dejando a los órganos importantes sin sangre. Mire, por eso es que usted no puede pensar claramente cuando está enojado, cuando está exasperado. Mire, usted no va a pensar claramente. Si nos imaginamos, hermanos, que todos estos efectos suceden 1, 2, 3, 4 veces al día, imagínense lo que cada día su cuerpo está teniendo esa reacción. Imagínense entonces, bueno, en una semana, en un mes, en un año, 10 años, 40 años, no sé, ¿verdad? ¿Cómo podría sentirse? ¿Cómo se siente el cuerpo después de sufrir este desgaste por el enojo? ¿Cuántos aquí se han enojado alguna vez? Levánteme la mano, vamos a ver. ¿Verdad que el 100%, ¿verdad?, nos hemos enojado, ¿verdad? Quizás ahorita usted viene enojado, está ahí, mire, empurrado, ¿verdad? ¿Sabe? Yo ayer me molesté, ¿verdad? Y ahora me molesté también. Porque, ¿sabe? Había trabajado en una presentación que cuando voy a buscar, ¿sabe qué pasó? No la vi, no se guardó, no pude guardarla. Quería agarrar la computadora, hermano, y la quería hacer pedazos ahí, ¿verdad? Como que la computadora tuviera culpa, ¿verdad? Por alguna razón no la di a guardar, no se guardó. Así es que bueno, ¿verdad, hermano? Me enojé, me molesté, todos nos molestamos. Pero ¿qué es el enojo? ¿Qué es el enojo? El enojo es una emoción fuerte, muy fuerte, que estimula en nosotros muchas veces una acción agresiva. Cuando usted se enoja, sí o no, se pone agresivo, se pone a la defensiva, quiere actuar, porque también es una reacción fisiológica y psicológica al dolor, al sufrimiento, a la amenaza o el peligro. Cuando usted se siente amenazado, cuando usted le hacen daño, cuando usted está en una situación de crisis, usted va a enojarse, ¿verdad? Usted va a enojarse, es una reacción fisiológica natural. Pero ¿sabe? El enojo afecta a toda la humanidad. Todo ser humano está afectado por el enojo. Donde quiera que usted vaya, donde quiera que yo me mueva y vaya, va a encontrar personas descontroladas. Yo diría controladas muchas veces por esta emoción, el enojo. Pero hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto del enojo? La palabra de Dios, ¿sabe?, habla mucho acerca del enojo. Mire, yo creo que en este tema podríamos, quizás, Pastor Carlos, hacer una serie quizás y hablar quizás unos 6 domingos acerca del enojo, acerca de la ira. Hay tanto que la Biblia habla acerca de este tema. Mire lo que dice Proverbios 14:17. El que fácilmente se enoja hará locuras. El que fácilmente se enoja es fácilmente que haga cualquier cosa disparatada. ¿No es cierto? Cuando usted se ha enojado y está sulfurado, de repente dijo 3 palabras a su esposa y ya cuando ya le bajó, híjole, lo que le dije, ¿verdad? No tuve que haberle dicho eso. De verdad que metí las 4 patas, ¿verdad? Proverbios 16:32 dice:
mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Mejor es el que tarda en enojarse, en airarse, que aquella persona que es fuerte, que aquella persona que es inteligente, que es muy capaz. No, usted va a ser mejor si tarda en enojarse, si es tardo para el enojo. Y Santiago menciona, por esto, mis amados hermanos, todo hombre, es decir, todo ser humano, todo hombre, toda mujer, sea pronto ¿para qué? Para escuchar, para oír, tardo para hablar, mire, qué consejo, y tardo ¿para qué? Para airarse. Pero ¿por qué nosotros entonces le damos vuelta a este versículo y lo primero que hacemos, somos rápidos para enojarnos, somos rápidos para hablar y tardos para escuchar? Ay, que no te había entendido, perdóname. Y ya le dijimos la ensarta de cosas al hermano o a la hermana, al líder, ¿verdad? Al pobre líder, al pobre hermano. Así es que la palabra de Dios, hermanos, habla mucho al respecto. Pero le pregunto a usted que está ahí sentadito, ¿es válido enojarse? ¿Es válido enojarse? ¿Es válido manifestar enojo? ¿Qué opina, hermana Pame? Sí, ¿verdad? Sí, hermanos, es válido enojarse porque, ¿sabe? Dios nos ha hecho seres emocionales. Si usted no se enoja, pues algo le está pasando, ¿verdad? Usted sería un robot que está programado para no te enojes, código, ahí está. Entonces el hermano Freddy no se enoja, ¿verdad? Aunque lo puyen, aunque lo pinchen, ¿verdad? No se va a enojar. Usted no es así, cada uno de ustedes tiene una personalidad, tiene un carácter y Dios le ha puesto a usted emociones. Y eso es lo que también a usted le permite tener enojo. Le ha puesto también un cuerpo, un organismo fisiológico con mecanismos que se liberan para enojarse. ¿Sabe? Moisés se enojó con el pueblo de Israel. Moisés se enojó varias veces con ese pueblo contumaz y rebelde. Dice, cuando él venía bajando de estar allí en el monte, ¿verdad? Y Dios había estado escribiendo con su dedo las tablas de la ley. Y él venía bajando, ¿verdad? Josué lo estaba esperando ahí en un lugarcito y él venía bajando después de reunirse con Dios. Y cuando él venía bajando, escucha una gran gelengue, escucha un gran como fiestón ahí que está pasando, ¿verdad? Y Josué le dice, mira, yo creo que son alaridos de guerra. Yo escucho otro tipo de voz ahí, ¿verdad? Yo no creo que sea alaridos de guerra. Y cuando él dice que lo vio al pueblo, traía las tablas de la ley y se enojó. Y vino y mire lo que hizo Moisés, las aventó y las quebró. El trabajo de Dios lo quebró, hermano, ¿verdad? O sea, en un enojo, ¿verdad? Y dice que entonces regañó al pueblo, ¿verdad? Ese becerro de oro lo consumió en el fuego, lo hizo polvo, lo tiró en el agua y se lo dio a beber a ese pueblo rebelde. Moisés se enojó. David se enojó. El rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, se molestó. Cuando llega Natán, el profeta, David estaba bien tranquilo, ¿verdad? Después de haber hecho de las suyas. Nada pasó, nadie me descubrió, ¿verdad? Aquí estoy, ¿verdad? Soy el rey. Pero llegó Natán y le dice, mira, Davidcito, te voy a contar una historia. Fíjate, ¿verdad? Ya usted sabe la historia que le cuenta, ¿verdad? Acerca de la persona que vino, ¿verdad? Y entonces ahí tenían dos terneritos y agarró el del vecino, ¿verdad? Y el único que tenía, el que había cuidado, y se lo dio a él y no agarró de los suyos. Y David se molesta tanto y dice, no, hombre, esta persona tiene que pagar 4 tantos, ¿verdad? Por lo que ha hecho, demasiado. Eres tú, ¿verdad? David se enojó, se molestó. Jesús se enojó. ¿Recuerda usted algún pasaje en el cual Jesús haya mostrado enojo? Muy bien, sí, cuando estaban ahí, ¿verdad? Y vio a los cambistas haciendo business, haciendo negocio, ¿verdad? Y cambiando, y dame aquí, ¿verdad? Dice que él se enojó, ¿verdad? Y fue, no solamente se enojó, mostró su enojo y le dio vuelta a las mesas de los cambistas y los agarró a chilillazos. Jesús, molesto, enojado, mostrando su descontento. Y sabe, Dios también se enoja. Dios se enoja con nosotros. Dios se enojó con Moisés. Dios se enojó con el pueblo de Israel y quiso actuar y quiso castigarlos. Bueno, los castigó, pero quería raerlos, quería dejarlos ahí, ¿verdad? Y Moisés, venite vos, yo de ti voy a hacer una gran nación, ahí dejemos a este pueblo rebelde. Dios estaba molesto, Dios se enojó. Dios se enoja. Se enoja cuando usted y yo
vamos por el mal camino, cuando hacemos algo, hacemos una de las trastadas, dicen los jóvenes por ahí, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? ¿Qué dice la Biblia? Veamos este pasaje, ahí está, mira, ahí está el pasaje. Dice Efesios 4:26, airaos, está bien, enójese hermano, enójese hermana, pero no pequen, pero no pequéis. Es decir, no dejen que su enojo le lleve a ustedes a pecar. Porque usted enojado, usted puede pecar con sus labios, puede pecar con sus acciones e incluso puede pecar con sus actitudes. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, quiere decir, ¿verdad? No mantengas ese enojo en el tiempo, porque hermanos, hay gente que es buena para enojarse, ¿verdad? Ya me va a conocer, dicen, ¿verdad? Y ya sabe, y podemos, mire, pasar un día, 2 días, 3 días sin hablarnos, enojados. No, es que ya va a ver, ¿verdad? Yo me mantengo y pensamos que estamos bien nosotros, ¿verdad? Al estar así. Y la palabra de Dios dice, mira, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. En las parejas de matrimonios, en las familias, padres e hijos, no debemos de dejar que el enojo dure más. Yo conozco padres que no se hablan con los hijos que han dejado de hablarle a sus padres por un enojo, por una situación, por un altercado. Y la palabra de Dios dice, no dejes que el sol, que no pase otro día, que no pase un día entero, ¿verdad? Y tú mantengas esta condición de enojo. El versículo 27 dice que haciendo esto, no vamos a dar lugar al enemigo. Porque el enemigo es bien astuto, hermanos, y va a aprovechar ese enojo tuyo y mío para meter su cuchara y sacar una tajada grande. Porque imagínese cuando usted se enoja, cuando usted se enfurece, cuando usted pierde el control, y entonces la gente lo está viendo, y usted es una carta leída, y viene entonces, y usted con su enojo, con su mala actitud, hace caer al débil, hace caer al hermanito, a la hermanita, ¿verdad? Que venía con todo gozo, lo hicimos caer, fuimos de piedra de tropiezo, y entonces, ¿qué hace el enemigo? El enemigo gana ventaja, hermanos. Así que yo no quiero que también usted tuerza las escrituras y usted diga, bueno, entonces como dijo el pastor César que hay que enojarse, no va a enojar. Hoy sí ya vas a ver. Calma, enójese, moléstese, pero ya leímos esos versículos que dice que mejor es, ¿verdad? El que tarda en airarse que el fuerte. No se enoje, ya ve todo lo que fisiológicamente el enojo produce en nuestros cuerpos. Así que hermanos, no tomemos este versículo para decir, bueno, es válido que yo me puedo enojar y así voy a ser, yo así nací, ¿verdad? Enojado, así me voy a morir. No, entonces quiere decir que el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo no ha podido comenzar en usted porque usted no lo ha dejado, porque usted está orgulloso, está ahí, ¿verdad? Altivo. Hermanos, hablar del enojo y hablar también de los conflictos, porque generalmente cuando hay conflictos, ¿qué va a surgir? Enojo. O el enojo puede llevarnos a nosotros a caer en un conflicto rápidamente con el hermano o con la hermana. Rápidamente, mira, hasta por malas miradas nos enojamos. ¿Ve que sí, verdad? Ve, ¿qué se cree? Ve, y esta hermana, ¿y a cuenta de qué, verdad? Por malas miradas, hermanos, ¿verdad? Por malas miradas. El enojo puede llevar al conflicto. Debemos reconocer que la vida en comunidad, hermanos, la vida en comunidad, la vida en comunión, no es fácil. Una realidad que experimentan las familias y los diferentes grupos de la sociedad. Una comunidad cristiana no está caracterizada por la ausencia de conflictos. Vamos a tener conflictos, hermanos, entre nosotros. Eso es un hecho. Pero debemos estar preparados para poder hacerle frente a esos conflictos de una manera correcta y no dejar que el enemigo tome ventaja. Porque han habido conflictos, hermanos, en donde la iglesia, miren, se dividió. La iglesia se partió. Así es que veamos, hermanos, qué nos dice la palabra de Dios en este pasaje que vamos a estudiar. Lo invito a que vaya al libro de Hechos, al capítulo 15. Vayamos al libro de Hechos, al capítulo 15, y vamos a ver que incluso la primera iglesia que fue formada, la iglesia primitiva, tuvo que aprender a lidiar con los conflictos. Y me encanta el libro de Hechos, hermanos, porque Lucas, su escritor, inspirado por el Espíritu de Dios, no nos presenta una iglesia perfecta,
No nos presenta una iglesia maquillada. Presenta a la iglesia tal y como es, con sus problemas, con sus bemoles, como usted y como yo. Así que en el libro de Hechos, habla el capítulo 15, vamos a leer hasta el versículo 35. Mire, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión, mire, Pablo y Bernabé, una discusión y contienda no pequeña con ellos. No estaban peleando entre ellos, Pablo y Bernabé, estaban peleando contra estos hermanos, ¿verdad? Dice que una discusión y contienda no pequeña con ellos se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, miren, que habían creído, que habían creído en Cristo, los fariseos que se habían convertido, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, mire, mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo, Santiago, respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerda las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé las ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardarais, bien haréis. Pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación entraron
entregaron la carta y habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasado algún tiempo, allí fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Más a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. No sé si usted logró captar esta historia. Es una historia muy colorida, muy bonita, y usted puede ver algunas cosas. ¿Qué personajes intervienen aquí en este relato? A ver, si usted le puso atención. Pablo, muy bien, está claro. ¿Quién más? Bernabé, muy bien. Silas. ¿Quién más? No, Marcos no. Silas, sí. Judas. Y aquellos que estaban diciendo, los fariseos que se habían convertido, aquellos que estaban diciendo, miren, ustedes tienen que circuncidarse, aquellos legalistas. Entonces vemos una gama de personajes que aparecen, que intervienen en esta situación. También está Pedro, ¿verdad? Pedro que se levanta. Está Jacobo, que era el pastor en Jerusalén, el pastor designado, Jacobo también. Entonces hay varios personajes, y usted cuando vaya al texto bíblico, usted tiene que fijarse en eso, hacerse esta pregunta: ok, ¿quiénes son los personajes? ¿Qué está sucediendo? ¿En qué? ¿Qué pasa? ¿Verdad? ¿Cómo? Hágase preguntas, pregúntele al texto bíblico. Puede ir al contexto anterior, puede ir al contexto posterior. De esa manera usted va a poder tomar un buen estudio de la palabra y no pasar por alto muchas cosas. No es una lectura, aquí lo hemos hecho algo rápido, pero usted en casa puede venir con más detenimiento, puede ir viendo versículo por versículo y viendo. Entonces, hermanos, los conflictos en la primera iglesia, yo primero puedo ver acá que hay conflictos doctrinales, conflictos de opiniones e ideas. Provenimos de horizontes tan diversos, tan variados en nuestras culturas familiares, nuestras formas de pensar, nuestros prejuicios, y estas formas de pensar, estas formas en las que nos han educado, las confundimos con la verdad misma. Hacemos de ellos un dogma. Y entonces esto, hermanos, nos puede llevar a enfrentarnos unos a otros antes que a enriquecernos. ¿Sí o no? Usted ha crecido en un contexto familiar. Estamos dentro de un contexto cultural donde, mire, el enojo está a la orden del día. Salga usted ¿cuántos manejan acá? ¿Cuántos manejamos? ¿Sí o no? Que cuando uno sale, ¿verdad? Y se encuentra en la calle, vea que usted se enoja, ¿verdad? Se enoja con el busero que le aventó el bus. Se enoja con el taxista que de repente se le metió de una forma imprudente. O con el motociclista que le pasó aquí y ya casi le da. Cuando uno salimos y nos vamos a enojar. Entonces, ¿usted le ha enseñado alguna manera de poder comportarse, una manera con la cual usted fue educado? No necesariamente esa forma, esa manera es la manera correcta. Y entonces los conflictos se dan cuando usted y yo queremos imponer nuestra forma de pensar. No es que esto así se hace, no es que esto así es, y así lo he aprendido, ¿verdad? ¿Cuántos nos dijeron? No, pues que a mí así me corrigieron, así a mí me daban como decimos, con un lazo mojado. Así también le voy a dar a mis hijos. Entonces no necesariamente, ¿verdad? Estas formas de pensamiento que hemos aprendido de nuestro contexto, de nuestra familia, es la verdad misma. Mire esto, tenemos posiciones muy marcadas en temas que son secundarios. Que si se debe aplaudir, que si no se debe aplaudir. Que si los hombres a la derecha y las mujeres a la izquierda. ¿Sí o no? A tiempos atrás, ¿verdad? ¿Dónde se sentaban los hombres? A un lado. Y las hermanas, al otro lado. Y hay de aquella hermanita que se fuera a sentar acá, ¿verdad? Hay de aquella, ¿verdad? Que estuviera junto, ¿verdad? Que si se debe orar con los ojos abiertos, que si se debe orar con los ojos cerrados, que si yo debo o no levantar mis manos en la alabanza. Mire, tantas cosas de forma que nos pueden venir y hacer un conflicto. No, es que a mí me enseñaron a orar así, ¿verdad? Con los ojos cerrados y con el ceño fruncido, ¿verdad? No, mire, que yo he aprendido a orar de una manera diferente, ¿verdad? Yo me muevo, yo ando con mis ojos abiertos. No, hermano, usted así no se puede orar. ¿Quién dice? ¿A cuenta de qué? Entonces, hermanos, yo quiero ver acá lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Dice que algunos que venían de Judea
estaban enseñando a los hermanos, estaban enseñando a los gentiles que ellos debían participar de la circuncisión, que debían de circuncidarse y que debían entonces de ser fieles al rito, a la ley de Moisés. Algo que Jesús no dijo, algo que Pablo no estaba enseñando. Y entonces se da un conflicto doctrinal. Ellos tienen que si quieren convertirse a Cristo, ellos tienen que circuncidarse. Ya estaban poniendo peros, poniendo normas. Y también tienen que guardar la ley de Moisés. Pero a cuenta de qué, si los gentiles de dónde venían, si ellos nunca habían, estaba bien para ellos, judíos, que habían crecido desde pequeños con la Torá, que habían sido instruidos en la ley de Moisés, que iban a la sinagoga, pero a un gentil, hermano, a un gentil lo querían obligar a hacer esto. No estaba bien, los gentiles no tenían por qué, ¿verdad? Ay, que a mí me pongan, ¿verdad? Y me circunciden. No, yo no, ¿verdad? No, yo no voy a dejar de hacer esto. Entonces hay unas pautas que nos muestra este pasaje, hermanos, cómo se resuelven los conflictos dentro de la iglesia. La primera de ellas es que, primero, póngale mucho ojo. Para resolver los conflictos y que el enemigo no vaya a ganar ventaja en nosotros, lo primero que hay que hacer, hermanos, es definir claramente el asunto. Sea objetivo. Ok, aquí el problema es este. No le demos vueltas al asunto, no agarremos partido, no agarremos una posición mía, ¿verdad? Y así tiene que ser porque es mi verdad. Seamos objetivos y el problema en mención es este. Aquí entonces estamos viendo que el problema es que quieren obligar a los gentiles a que se circunciden. ¿Cómo es esto? Entonces, hermanos, es importante que de un principio podamos tener un entendimiento claro de cuál es el problema que está sucediendo y lo que nos puede llevar al conflicto. Al definir claramente el asunto, hermanos, las personas involucradas acá estuvieron preparadas entonces para enfrentar el asunto, enfrentar esa divergencia en su opinión sin atacar, sin personalizar. Estuvieron dispuestos entonces para poder dialogar. Y entonces, hermanos, cuando se dé un conflicto, usted no sea rápido para emitir un juicio y sea rápido, ¿verdad?, para decir, no, aquí lo que va a hacer es esto. Guardemos calma, definamos, tratemos de entender bien cuál es el asunto en mención, por qué, ¿verdad?, el meollo del asunto, y al tenerlo claro, entonces, vamos a poder generar entonces una discusión, vamos a poder hablar. Como dice por ahí, ¿verdad?, hablando se entiende la gente, ¿verdad? Hablando se entiende la gente. Vamos a poder hablar, pero cuando usted comienza a personalizar y comienza a atacar, yo comencé a atacar al pastor Carlos por algo que no me gustó que se hizo, entonces ya ese ataque personal va a matar el diálogo razonable. Desde el momento que yo personalizo y digo, aquí la hermanita, aquí el hermanito, ¿verdad?, es que usted, hermano, no, y hacemos con el dedito así, mira, y casi que le hacemos así, ¿verdad?, abusadorcito le decimos, ¿verdad? No hay que, no es con usted, hermano. Aquí queremos entender el problema, queremos entender cuál es la discusión. 2, tenemos que dar un espacio para el diálogo. Vean el versículo 7, mire lo que dice. Y después de mucha discusión, mire, y después de mucha deliberación, y después de mucho diálogo. Es decir, los conflictos, hermanos, no esperemos que se van a resolver rápido. Hay conflictos que sí, gracias a Dios por esos conflictos que se resuelven rápido. Pero hay algunos que nos va a tocar discutir, dialogar, disertar. Y está bien, hermanos, demos espacio para el diálogo. Lucas no nos menciona qué tan largo fue ese diálogo, ese debate. Pero entonces sí dice que había mucha discusión. Hermanos líderes, mucho cuidado de no tratar de apurar los asuntos. A veces estamos tan apurados en que el programa se dé que apuramos las cosas. Calma. Toda persona quiere ser tratada de una manera justa, de una manera correcta. Toda persona quiere sentirse que tiene valor y que sus ideas también tienen valor y son respetadas. Hay que propiciar esa discusión, escuchar, hablar, hablemos. Venga, hermana, hablemos. Puede ser que esté muy enojada la hermana, ok, denle su espacio. No es que el pastor dijo que había que hablar, hay que hablar, resolvámoslo ya, calmémonos, véngase aquí. Calmémonos, ¿verdad? Cuando
usted más tranquilita, vamos a platicar este asunto, lo vamos a hablar tranquilamente, no nos vamos a ofender, no nos vamos a lastimar entre nosotros. Es fascinante observar que Pedro, Pablo, Bernabé, en primer lugar, no participan de esta discusión. Dejan ahí, ¿verdad? Dejan a los hermanos en el debate y evitan el error de meter la cuchara en un inicio, que es una tentación, hermanos. Es una tentación hablar primero, dar la opinión y entonces callamos la oposición con un discurso aplastante. No, es que esto así es, ¿verdad? Porque la sana doctrina así, ¿verdad? Y ¡buah! Caemos con el latigazo, con el machetazo, ¿verdad? Pablo, Bernabé, Pedro dejaron que los demás pudieran expresar sus opiniones y luego después ellos hablaron. En tercer lugar, hermanos, debemos de buscar un punto de equilibrio. ¿Encontró usted el punto de equilibrio acá? ¿O no lo encontró? Hay un punto de equilibrio entonces. La discusión estaba siendo abierta, habían dos grupos, unos que argumentaban deben circuncidarse, deben de cumplir la ley de Moisés, y otros te decían, miren hermanos, no tienen por qué hacerlo, ellos son gentiles, no lo tienen que hacer, únicamente lo que tienen que hacer es, ¿qué dice que tienen que hacer? Guardarse de ahogado, ¿verdad? No, guardarse del ahogado, de sangre, ¿verdad? De la fornicación, y estaba bien entonces. Entonces ahí se está buscando un equilibrio. Entonces los fariseos vinieron y citaron quizás las escrituras de la Torá, del Antiguo Testamento, pero el grupo de Pablo posiblemente también hizo referencia quizás a Jesús, ¿verdad? Al Señor Jesús. Pero entonces buscaron un punto de equilibrio y entonces los dos lados aceptaron la autoridad de las escrituras. Aceptaron la autoridad de las escrituras. Vayamos a la palabra, hermano. Mire, más que mi postura, más que mi argumento, que puede ser válido o no válido, yo tengo que venir y ¿qué dice la palabra de Dios? Vayamos a buscar qué dice la palabra. Y la palabra de Dios nos va a dar toda luz para todo asunto. Busque la palabra de Dios. Pero como yo dije al principio, no intente torcer las escrituras para su conveniencia. No intente usar las escrituras que le convienen y usarlas, ¿verdad? No, seamos objetivos. Busquemos un punto intermedio. Entonces ambos grupos se detuvieron para escuchar lo que ellos pensaban, luego lo que dijo Pedro, luego Santiago se para y les parece bien a los hermanos y dice, ok, nos parece muy bien. Nos parece muy bien, no los vamos a obligar a circuncidarse, no los vamos a obligar a que ellos sigan la ley de Moisés, solamente les pedimos estas cositas, ¿verdad? Guárdense de la fornicación, guárdense de sangre, guárdense de ahogado, y entonces les pareció bien también a ellos. Vamos a mandar unas cartas para entonces comunicarles. Y dice que todos se regocijaron, todos estuvieron alegres, todos estuvieron contentos al escuchar. ¿Cómo no se van a gozar al escuchar las noticias de Bernabé y Pablo contándole a los hermanos cómo el Espíritu Santo también había sido derramado sobre los gentiles, sobre ustedes y sobre mí, que somos gentiles también, que no somos el pueblo israelita? Gloria a Dios por eso. Así es que, hermanos, tenemos que buscar ese punto intermedio. Nos cuesta muchas veces por nuestras posturas, por nuestra idiosincrasia, pero mire, Jesús prometió que el Espíritu mismo sería el que nos va a guiar, ¿qué? A toda verdad. Entonces aquí usted y yo tenemos que ser personas controladas, guiadas por el Espíritu Santo. El control del Espíritu a usted le va a permitir, no descontrolarse, ¿verdad? No ofender, poder escuchar, poder ir a la palabra, encontrar la respuesta, encontrar la luz en medio de ese conflicto. ¿Y sabe qué? La iglesia, la comunidad será enriquecida por el conflicto. La comunidad será fortalecida por el conflicto. Hermano, en cuarto lugar, busque la sabiduría del Señor. Tenemos que buscar a Dios. Mire, de verdad que no logramos. Este asunto está complicado. Es que usted está bien plantado ahí, yo también. Oremos, hermano, tomemos un tiempo para orar. Leamos las escrituras, ¿qué nos dicen? Busque la sabiduría de Dios. Busque la sabiduría de Dios. Sea fiel, hermano, a los principios
esenciales de la palabra, del evangelio, y entonces también tenga flexibilidad con las diferencias que involucran las cuestiones de preferencia individual o de forma. ¿Por qué yo me voy a enojar con el hermano que quiere orar con los ojos cerrados? ¿Por qué usted se va a enojar conmigo que yo quiero orar con los ojos abiertos? Si son cuestiones de forma, no de fondo. Así es que, hermanos, respetemos. A la hermana le gusta venir aquí, ¿verdad? Y sentarse en la silla, ¿verdad? Bueno, está bien que se siente en su silla, ¿verdad? No, es que hoy me voy a sentar, ya la voy a esperar, ya va. Es que aquí no es de nadie, las sillas son de todos. Yo me voy a sentar aquí, ¿vea? Para que vea, aquí estoy, vea. Mire, ¿y con qué actitud entonces? No está buscando usted la sabiduría de Dios, está buscando usted, ¿verdad? Poner su propia sabiduría, imponerse. Así es que, hermanos, seamos fieles, no a lo que papá y mamá nos enseñaron, no a lo que la vida nos ha enseñado. Usted sea fiel a lo que la Biblia le manda, a lo que la Biblia le dice, a lo que la Biblia le indica. A eso séale fiel. Frecuentemente los creyentes se dividen por cuestiones por bagatelas, por cuestiones insignificantes. Yo les decía, hermanos, que los resultados de los conflictos siempre son positivos cuando se resuelven de una manera correcta. Los gentiles se alegraron y fueron animados de que se les recibía, ¿verdad? De que no se les imponía esa carga. Judas y Silas ministraron en los lugares donde nunca habían estado antes, llevaron allá, se fueron a Antioquía y fueron a ministrar a los hermanos. Mire qué bonito. Y la palabra de Dios fue enseñada y predicada no solo por Bernabé y Saulo, sino por muchos otros. El evangelio se estaba expandiendo, el evangelio estaba caminando hacia otras naciones. Así que, hermanos, podemos tener entonces estos conflictos doctrinales, conflictos de pensamiento, conflictos por nuestras ideas, nuestra forma de pensar. Y lo segundo que veo yo acá es que también podemos tener conflictos personales. Conflictos personales, ya no conflictos en la metodología, en la forma, en lo que yo creo que es, sino que yo puedo tener conflicto aquí con mi hermana Ruth, ¿verdad? Porque mi hermana Ruth, híjole, y nos hicimos, vea, yo le dije y ella me dijo, ¿verdad? Y entonces, yo con ella, no, entonces yo cuando veo a la hermana Ruth, me voy por el lado, porque yo estoy enojado con ella, porque es una mala cristiana. No, es que yo cuando veo al pastor César, ni lo voy a saludar, ¿verdad? Porque qué barbaridad de pastor, no, ese no es pastor, personal. Y entonces, miren lo que dice miren, después de haber resuelto este conflicto, vea lo que sucede. Y vea ahí lo que sucede en el versículo 36. Vea lo que dice, mire. Después de algunos días, ya resuelto el conflicto, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Hey, Bernabé, ya hicimos el primer viaje misionero, ¿te acordás? Regresemos, hombre, regresemos y volvamos a visitar a los hermanos, a ver cómo están en la fe, a animarlos. Y entonces, mire lo que sucede. Y Bernabé le dice: chévere, Pablo, démosle, vamos, pero fíjate que ahí está Marcos que se me ha pegado, me lo voy a llevar. Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero, mire el versículo 38, pero Pablo no le parecía bien llevar consigo a aquel que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo, mire esto, la Biblia no oculta esto, hubo tal desacuerdo entre estos dos hermanos, entre estos dos amigos, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Entonces yo veo acá, mire, el gran apóstol Pablo. No pudo lograr ponerse de acuerdo con su compañero Bernabé. Bernabé, el que lo fue a buscar, el único que se animó a irlo a consolar, ¿verdad? Porque nadie, no, Pablo, si este ha sido tremendo, malilla, ¿verdad? Este ha sido asesino de nosotros, no, nadie lo reciba. Y Bernabé va y lo
y lo va a traer y lo recibe y lo presenta a los hermanos. Pero mire, llegaron al punto en que, por la cuestión de Juan Marcos, sí, Juan Marcos se había echado para atrás, el Juan Marquito, ¿verdad? Inmadurez. Pero yo veo acá, hermanos, que ni uno ni el otro intentaron imponerse sobre el otro. Pero sí, no pudieron encontrar un acuerdo. Y dijeron, ok, bueno, yo me iré entonces con Silas. Bueno, yo me llevo entonces a Juan Marcos. No intente imponerse. No intente imponerse. Pablo pensaba, la mejor manera es de hacer la obra de Dios es dejar a Juan Marcos. Yo no quiero que este muchacho me vaya a salir otra vez como en el primer viaje que se nos fue. Y Bernabé decía, no, hombre, Pablo, hay que darle otra oportunidad. Hay que darle una segunda oportunidad. ¿Tenían razón ambos? ¿Sí o no? Ambos tenían razón. Pablo no quería, ya te probé, no, me vas a dejar tirado, vamos a gastar recursos. Pero Bernabé decía, Pablo, démosle otra oportunidad. ¿Quién somos nosotros? Ambos estaban. Así que, hermanos, no tratar de imponerse, no tratar de imponer a mi criterio a mi hermano. Decir, es que esto así va a ser. Y segundo, cuando usted haya un conflicto de tal punto que no haya un acuerdo, que puede suceder, hermano. Entonces, bueno, la opción de separarse está abierta. Pero si usted se separa, no se separe en malos términos. No se separe y diga, entonces el hermano o la hermana ya quedamos como enemigos. Sepárese y deje las puertas abiertas para la reconciliación. Como lo hicieron estos dos hombres. El desacuerdo entre Pablo y Bernabé fue tan grande. Y que tomaron caminos diferentes, caminos opuestos. Eran grandes amigos, se separaron porque no pudieron encontrar un acuerdo. Tristemente, la mayoría de nosotros tenemos memorias de divisiones que resultaron porque de buena voluntad no podíamos encontrar un acuerdo con la hermana o con el hermano. Y entonces nos peleamos, nos dijimos las verdades y ahora somos enemigos. Y entonces yo me siento aquí y ella se sienta acá. Que orar, hagamos grupos de oración. No, pero ahí está la hermana, yo me voy para atrás con el otro grupo. Hermano, en la iglesia del Señor, ¿qué sucedería si entrara alguien, un neófito, un nuevo en la fe, y se da cuenta de que yo no me puedo juntar con el hermano, que yo estoy enojada con la hermana porque me vio mal, que yo estoy enojado con el hermano porque no me quiso ayudar, porque tantas cosas? No, diría, aquí, mira, aquí están como perros y gatos. Aquí están más fregados ellos que nosotros. Aquí debe el que venga de fuera debe de encontrar que hay un ambiente de amor, que hay un ambiente de perdón, que hay un ambiente de humildad y de mansedumbre, que el Espíritu Santo está controlando la vida de cada uno de los que estamos en la iglesia, de los que decimos ser cristianos, creyentes. Ambos tenían razón, pero a la vez ambos también no tenían razón, porque no pudieron ponerse de acuerdo. No pudieron encontrar ese punto de equilibrio. Pero mire cómo es. Bernabé se lleva a Marcos, y ahí en 2 Timoteo 4:11, Marcos se ve que con su ánimo recuperado. Y después, ¿verdad?, durante la encarcelación de Pablo en Roma, ¿qué fue lo que Pablo pidió? ¿Qué fue lo que le dijo a Timoteo? Pablo pide que Marcos le visite porque le es útil. Hubo un conflicto que no se podía resolver, pero no pudieron ponerse de acuerdo, pero dejaron abiertas las puertas. Para una reconciliación. Y Pablo al final dijo, no, este Marcos me es útil, envíamelo, que me venga a ver, me es útil para el ministerio. Pablo no lo desechó a su hermano. Pablo no lo mandó, ¿verdad?, allá al calabozo más profundo y dijo, no, cristiano carnal, no servís, nunca vas a servir. Pablo no hizo eso. Hermanos, ¿se pueden amarrar dos colas de gatos para unirlos?
Sí, ¿verdad? Usted puede agarrar dos gatos, los amarra a las colas, pero quizás esos gatos no van a estar unidos. No van a haber unidad. Hermanos, entonces si usted tiene que llegar a un punto donde quizás ministerialmente, por una forma, por una situación, no puede usted con su hermana, con su hermano, bueno, ok, voy a buscar entonces por acá otro lugar donde yo pueda servir, pero yo no voy a quedar enojado con mi hermano. Yo voy a dejarle las puertas abiertas para reconciliar. Yo no lo voy a ver mal, yo no lo voy a etiquetar. Yo no voy a andar hablando de él y le voy a hacer bola negra con las hermanitas. No le hablen a las hermanas porque fíjate que me hizo esto. Esa hermana es así. Yo no voy a hacer eso. Yo voy a dejarle las puertas abiertas. Porque quién sabe que si un día Dios también usa a esta hermanita, a este hermanito. Y uno diga, gracias por estar conmigo en el ministerio. Gracias por ayudarme, por apoyarme, por estar conmigo. Ambos, Pablo y Bernabé, hablaron mal el uno del otro. No se ve que Lucas dijera, no, es que Pablo le dijo a aquel y Lucas también le dijo, ¿verdad? Y los dos se dijeron, no se ve, únicamente se separaron. Pero ellos quedaron manteniendo un buen corazón hacia el otro y dejaron siempre la puerta abierta para una reconciliación. En 1 Corintios 9:6, que fue escrita desde Éfeso, durante el tercer viaje de Pablo, nos hace saber que estaban trabajando juntos con Bernabé, juntos después de mucho tiempo de separación. Usted lo puede buscar, 1 Corintios 9:6, nos deja ver que estos hombres trabajaron también. Después de ese altercado, trabajaron en la obra del Señor. Así es que, hermanos, es un pasaje muy vivido, muy colorido, que nos deja ver entonces que en las comunidades de fe, en las comunidades tendremos conflictos. Eso va a ser inevitable. Conflictos por lo que usted crea que es, por lo que usted piense, por lo que usted le enseñaron. Conflictos también que podemos tenerlos con mi hermana, con la persona. Sí, a veces puede ser que nos encontremos y nos atropellemos, nos encontremos y nos digamos cosas feas, nos encontremos y nos peleemos. Pero hermano, sobre todas estas cosas, usted tiene que tener una actitud de perdón y de humildad. Y decirle, hermano, fíjate que sí nos enojamos, pero perdóname, hermano. Perdóname por esto que te dije. Perdóname por esto que hice. No fue la mejor manera de actuar. Aunque usted no haya tenido la culpa, aunque haya sido el otro, usted vaya. Si traes tu ofrenda y ahí te recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda, no la entregues, déjala y ven a ponerte de acuerdo con tu hermano. Ve y busque. No es posible, hermanos, que en medio de una comunidad, una familia de fe, estemos como perros y gatos, que estemos caminando por una vereda y caminando por otra vereda. Imagínense cómo en el cielo vamos a estar todos juntos, hermanos. Tenemos que aprender a convivir con todos, no solo con aquel que me cae bien, solo con aquel que me saludó. Hermano, si no le saluda, bueno, salúdele a usted. Tiéndale la mano, échale una sonrisita. Yo creo que una sonrisita nadie se la va a negar, ¿verdad? Cuando le pela los dientes, el otro también, quizás le va a pelar los dientes también, se va a reír. Pero si usted le frunce el seno, entonces el otro le va a salir doble, ¿verdad? Quizás hasta le haga una mala seña. Cuidado. Podemos concluir esto, hermanos. Primero, el resultado final de cualquier resolución de conflictos debe ser que el reino de Dios sea avanzado. ¿Usted ve que el reino de Dios aquí se detuvo? ¿Se paró? No, hermanos, el reino de Dios siguió avanzando, se siguió expandiendo, se siguió llevando. Bernabé no dijo, ¿cómo me ha decepcionado Pablo? ¿Cómo me ha decepcionado este hombre? Y todos los cristianos me han decepcionado. Porque a veces así hacemos. El pastor me decepcionó. Y entonces todos son iguales. Me voy de la iglesia. Y ahí usted, mire, detuvo el reino de Dios en su vida, en su colonia, en su trabajo. Porque no pudo resolver un conflicto. Porque no tuvo la humildad, no tuvo la mansedumbre para poder arreglarlo. Así que, hermanos, si hay conflictos que van a haber, la resolución del conflicto nos debe de llevar para que el reino de Dios siga avanzando y no se detenga. Resulte siempre en algo positivo. 2. Hay formas apropiadas para manejar los conflictos y estas se encuentran en las Escrituras.
vaya a las Escrituras, busque las maneras que hay que hacer. Busque, Jesús habla mucho de esto, ¿verdad? Y dice en un versículo, yo les digo que aquel que se enoja contra su hermano, dice, ¿verdad?, es culpable. Es como que fuera un homicida también. Palabras de Jesús. Si tu hermano tiene algo contra ti, si ha pecado contra ti, ve. Vaya con él. Si no le quiere escuchar, lleve a 1 o 2, 3 testigos. Si no los quiere escuchar también así, bueno, llévelo ante la iglesia. Hay formas correctas. No es su manera de resolver los conflictos. No es su manera machetera, ¿verdad?, de resolver los conflictos. No, yo sí soy directo y voy de tajo, ¿verdad? A mí no, yo digo lo que pienso. Cuidado, hermano. Piénselo bien entonces. Y piense conforme a la palabra de Dios. Y piense, ¿verdad?, de su hermano como superior a usted mismo. Hay formas apropiadas y están en la palabra de Dios. Tenemos que conocerlas. No es a la forma mía. Es la forma que Dios ha dejado. Dios dice. Y tercer lugar, hermanos, los conflictos se manejan mejor cuando los involucrados muestran una actitud de humildad y de control, de llenura del Espíritu Santo. Tenemos un tremendo reto, hermanos, porque nos vamos a estar pinchando entre nosotros. Pero nuestro reto es estar tomando de la palabra, pidiéndole al Señor que nos llene de su Santo Espíritu, siendo controlados por su Santo Espíritu. El pastor Carlos hablaba en la mañana y decía que el Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Dios mismo en nosotros para capacitarnos, para darnos los recursos, las herramientas para poder. No, para no poder. No diga, es que yo así soy, yo nunca podré. Es que yo así crecí, así me criaron, ¿verdad? Yo ya estoy viejo. Esas son estribillos y excusas, hermano. Si es un hijo de Dios, si usted le ha entregado su vida a Cristo, usted está sellado con las arras del Espíritu. Lo que pasa es que usted no le da el control. Lo que pasa es que usted, ¿verdad?, lo tiene allí, ¿verdad?, ahí arrinconado en un lugar. Déjele, diga, el Espíritu Santo, toma el control. Ponte aquí, ¿verdad? Te entrego el control de lo que voy a hablar, de lo que voy a decir este día, esta mañana. Vaya a la palabra. Y verá que entonces, cuando se den los conflictos, usted va a poder tener una forma, una manera para tratarlos sin dañar, sin lastimar a mi hermano, que es parte de mi cuerpo. Que es parte de mi cuerpo. Yo no me voy a dar un martillazo, hermano, en la uña del pie porque me duele. Me va a doler más. Yo voy a tratar de cuidar. Yo voy a tratar de ponerme linimentos ahí, ¿verdad?, para tratármelo. Lo mismo entre nosotros. No es de andar dándonos martillazos, machetazos, porque nos vamos a dañar. Y al dañar a mi hermano me daño a mí mismo. Dañamos el cuerpo. Así es que, hermanos, que el Señor nos haya hablado en este tema, que de veras les digo, quizás yo me he quedado muy corto. Hay mucho para abordar respecto del enojo, de la ira, de los conflictos. Quizás sería bueno una serie, ¿verdad?, de unos 4 o 5 domingos acerca de esto, ¿verdad?, para que seamos una iglesia que si nos enojamos nos pasa rápido, que no nos quedamos con ello, y no lo estamos guardando como una raíz de amargura. Vamos a orar. Señor, queremos en esta mañana, Señor, que hemos sido expuestos a tu palabra con este relato del libro de los Hechos, queremos también nosotros ponernos en esa óptica. Y Señor, ayúdanos en medio de nosotros, Señor, en medio de nuestras diferencias personales, de pensamiento, en medio, Señor, de nuestras maneras de hacer las cosas, para que, Señor, tu Espíritu sea ese aceite, Señor, que lubrique las bisagras, que lubrique los engranajes, Señor, para que no haya fricción, para que haya lo menos posible, Señor. Y si hubiera, Señor, algún conflicto, si hubiera alguna situación, algún daño, permítenos perdonar. Permítenos también dar el perdón. Permítenos, Señor, restaurar. Permítenos, Señor, a poder restituir si en algo hemos dañado a mi hermano, a mi hermana, Señor. No queremos que el reino de Dios sea entorpecido, sea enlentecido, Señor, por nosotros. Sabemos que eso no va a ser así, Señor, pero no queremos quedarnos con esa culpa, Señor. Queremos, mi Dios, si nos enojamos, poder ser una iglesia rápida para poder pedir perdón y dar perdón, Señor, y seguir adelante.
Queremos ir a la palabra y conocer las formas, los métodos, las maneras, Señor, cómo tratar, cómo lidiar con los conflictos en medio de nosotros, mi Dios. Para que así, Señor, los que vienen de fuera puedan ver en nosotros una iglesia amorosa, una iglesia, Señor, perdonadora, una iglesia que abraza, Señor, no una iglesia que etiqueta, que critica, que separa, Señor, sino una iglesia que incluye. Gracias, Padre Santo. Llévanos con bien hacia nuestros hogares y bendícenos en el resto de este día, Señor, que tu palabra siga en nuestras mentes y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Querido hermano, hermana, que Dios me la bendiga, me la lleve con bien.